Somos privilegiados de día tras día poder entrar, día tras día poder buscarlo, día tras día poder estar ahí con Él y disfrutar. Y mientras oraba estos días, preparando esta palabra, viendo qué era lo que Dios quería compartir, fue una semana de mucha búsqueda. Y le puse de título a esta prédica: la conversación más poderosa. Cuando yo era chico, para los que no me conocen, cuando yo nací, mis papás iban a la iglesia, entonces yo casi que nací en la iglesia. Entonces de chiquito íbamos los domingos, y en la iglesia donde iba había un púlpito grande, de donde predicaban. Un púlpito grande de madera, lindo, súper lindo, y tenía una frase escrita en el frente. Decía: orad sin cesar. Y sin darme cuenta, al final me estaba aprendiendo de memoria el primer versículo de la Biblia. Que me aprendí fue ese, porque uno entraba, lo veía: orad sin cesar. Y es algo que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:17, una de las cosas que el apóstol les dice es: oren sin cesar. En ese momento yo no me daba cuenta, pero la verdad es que tenía delante mío uno de los consejos más tremendos que el apóstol Pablo podía dar: llevarnos a la oración. Como iglesia, domingo tras domingo o reunión tras reunión, entrábamos al templo y todos veíamos el versículo. Y ahí estaba: orad sin cesar. Día tras día, reunión tras reunión, ahí estaba. Y todos lo leíamos, todos lo veíamos. Sin embargo, yo creo que en algún momento pasó a ser como un adorno más del púlpito. Solo esa frase. Pero pasó a ser como los arreglos que tenía, como las terminaciones que tenía el púlpito. Algo de lo decorativo que tenía el púlpito era esa frase. Era ese versículo tan potente: orad sin cesar. Ese consejo tan potente: orad sin cesar. No dejen de orar. Con el tiempo fui creciendo y fui entendiendo la importancia de la oración. Entendí que la oración tenía poder. Empecé a leer la Biblia, empecé a de a poquito ir profundizando más en la lectura de la Biblia, y me encontré con versículos como estos. Por ejemplo, en Mateo 7 y 8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Qué loco. Para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Oren unos por otros. Habla de que en la oración hay milagros, hay poder para sanar, para restaurar. Que pidamos y recibiremos, que golpeemos y se nos abrirá. Dice, esta es la versión NTV, la versión Reina Valera, dice: la oración del justo puede mucho. Por ahí, para los que tenemos años en la iglesia, eran como pequeños versículos que los decían y a mí se me iban grabando. En ese momento para mí eran, versículos de la Biblia. Después fui entendiendo el peso que tenían cada uno de esos versículos. Eran cosas con las que me iba encontrando a medida que me introducía en la Biblia, que me metía en la Biblia. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Justos y oración ferviente. Orad sin cesar.
Pero además de ver estos versículos, empecé a ver la oración en la vida de Jesús. Para Jesús era un hábito orar. La oración era un hábito, era algo diario. Jesús tenía una vida recontraocupada. Lean los evangelios, se van a dar cuenta. Recontraocupada, rodeado de gente. No lo dejaban en paz. Todo el tiempo donde se enteraban que él estaba, ahí se llenaba. Dice que él llegaba a visitar una casa y de repente se agolpaba a la gente. Cuentan en un momento que él llegó a visitar a alguien y se agolpó tanta gente y de repente unos amigos subieron y rompieron el techo. Imagínense ustedes tu casa y va Jesús a visitarte y alguien te hace un agujero en el techo porque de ahí bajan a un enfermo. Jesús iba por todos lados y la gente se le agolpaba por todo lo que él predicaba, lo que él enseñaba, los milagros que él hacía. Jesús podría haber tenido más de una excusa para no apartar un tiempo para orar. ¿O no te pasó a vos que a veces decís, no, estoy muy cansado? O voy a dejar mi tiempo devocional para después, porque hoy en el trabajo fue complicado. Hoy estuve hasta altas horas, hoy hice horas extra. No, hoy la verdad que mis hijos me llevaron mucho trabajo, la tarea, ¿no? Hoy fue un día complejo, anduve todo el día afuera, recién llego a mi casa, quiero descansar. Nosotros, yo creo que si evaluamos nuestro cansancio en función del cansancio que tenía Jesús cada día, es mínimo, ¿no? Yo no puedo compararme en mi cansancio con lo que era Jesús. Todo el tiempo rodeado de gente, todo el tiempo la gente pidiendo que ore por él, viniendo de diferentes lugares. Sin embargo, Jesús tenía este hábito, orar, apartarse y orar. Dice que pasaba noches orando. Por ejemplo, mencionan por ahí un versículo que él pasó una noche entera orando porque al otro día fue el día que escogió a sus discípulos. Imagínense la importancia de la decisión que él iba a tomar, que pasó una noche entera orando. Se levantaba muy temprano a orar. Cuenta también la Biblia que en un momento había estado todo el día rodeado de gente, tanta gente, pero él sabía que iba a seguir. Y terminó cansadísimo, pero dice, se levantó muy temprano a orar. Jesús nos enseña a orar, el Padre Nuestro. Qué loco que algunas veces también el Padre Nuestro se volvió como un simbolismo, ¿no? Como una decoración. Y lo repetimos. Sin embargo, es tan profundo. Jesús estaba enseñando a orar. Es como que a veces se convierte como en el orar sin cesar del púlpito que yo miraba cuando era chico. Como una decoración. Yo te pregunto, ¿la oración es un hábito en tu vida? ¿Le dedicas tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Orás todos los días? Para Jesús los tiempos de oración eran trascendentales, eran cruciales, eran fundamentales. Los tiempos de oración le daban fuerza. En los tiempos de oración encontraba dirección. Por ejemplo, como les decía esto, él oraba porque tenía que definir quién iban a ser sus discípulos, quiénes lo iban a acompañar, quiénes iban a estar ahí cerca de él. Jesús conocía su condición humana y por eso le daba tanto valor a la oración, a la comunión con el Padre, a estar con el Padre, a fortalecerse en oración. Y si Jesús lo hacía así, si era tan importante para él, ¿cómo no lo va a hacer para nosotros, no? A veces como que dejamos un poco de lado esto, pero si para Jesús era tan trascendental, ¿cómo no lo va a hacer para nosotros? Y hay varias cosas, varias características que yo vi en la oración de Jesús, en cómo hacía Jesús para orar. Pero quiero detenerme en 3. Y la primera es que él se apartaba. Se apartaba. Miren lo que dice, les voy a leer varios versículos, hay muchos más, pero les voy a leer algunos. Lucas 22, versículo 41, dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Mateo 26, 36 dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar.
Lucas 6:12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y podría seguir porque siempre aparece el hábito de orar en la vida de Jesús. No importa si estaba con mucha gente, no importa si estaba cansado. Y él llevaba a sus discípulos también porque les enseñaba, acompáñenme a orar. Varias veces los llevó. Y él se apartaba a un lugar íntimo entre él y el Padre. Él se apartaba. Se encontraba cara a cara con el Padre. Uno puede tener ciertas frases. No, yo oro durante el día. Sí, yo tengo presente a Dios en todo momento. Yo hago oraciones flecha durante el día. Esas oraciones flecha que uno está en algún momento y de repente, un Señor, y una pequeña oración. ¿Está mal? No, no está mal, para nada. Para nada. Pero si Jesús se apartaba, ¿por qué nosotros no nos apartamos? Evidentemente no alcanza. No alcanza con esas pequeñas cosas. Yo soy uno de los que dice que uno tiene que habitar en su presencia. Entonces, 24/7 vos vas a estar en la presencia de Dios. Uno habita ahí, uno tiene comunión con Dios mientras está haciendo un montón de cosas. No es que uno tiene su tiempo devocional, cierra la puerta, se acabó y va y hace su vida y vuelve. Uno habita en la presencia de Dios. Pero Jesús además apartaba. Él se apartaba para encontrarse con su Padre. Los tiempos de oración tienen que ser así, porque ¿saben por qué Jesús se apartaba? Porque cuando uno se aparta, le da la importancia a eso. Le das la verdadera importancia. Te concentras en eso. Jesús necesitaba encontrarse con el Padre sin el ruido alrededor. Por eso se apartaba. Uno cuando se aparta, le pone toda la atención a eso. Le pone la atención a todo lo que está haciendo. No es algo pasajero, no es algo momentáneo, sino que uno se dedica tiempo. Jesús se apartaba. Los tiempos de oración son mano a mano con Dios, son cara a cara. Son tiempos de encuentro. Y necesitamos un encuentro diario con Él, con el Padre. Por eso también tenés que apartarte de las cosas que pueden impedir que la comunicación sea fluida. Yo estudié comunicación y una de las cosas que a mí me decían es, hay un canal de comunicación y en el medio puede haber ruido. Uno tiene que evitar el ruido para que lo que dice el emisor lo escuche perfectamente el receptor o lo reciba el receptor de la mejor manera, de la manera más limpia posible. Entonces uno tiene que ir limpiando. Por eso apartarse. Por eso apartarte. Yo te pregunto, ¿podés tener una conversación telefónica seria en un lugar donde la música está a todo lo que da? Con volúmenes altísimos. ¿Podés tener una conversación seria o concentrarte en la conversación? Cuesta, ¿no? ¿Podés hablar con alguien mientras están otros ahí conversándote, hablándote o llamándote? Porque también eso le pasaba a Jesús, imagínense. Todo el tiempo, todo el mundo lo tocaba, lo llamaba, se le agolpaba. Él tenía que apartarse. No porque eso fuera malo, él quería estar con la gente, pero necesitaba sus tiempos apartado con Dios. ¿Podés hablar con alguien cuando tenés tanto ruido alrededor? ¿Podés concentrarte? Por eso tenemos que apartarnos. Por eso Jesús también se apartaba. Muchas veces sabemos que tenemos que escuchar a Dios, porque tenés que tomar decisiones importantes. Tenemos que tomar alguna decisión y uno sabe, tengo que ir a buscar a Dios. Sin embargo, no lo buscamos como corresponde. Entonces, no oímos lo que Dios tiene para decirnos. No nos apartamos. Entonces, cuesta, aunque Dios nos quiera hablar. Hay tanto ruido en el medio que cuesta. Tenemos que darle la atención que corresponde
porque las decisiones en nuestra vida son trascendentales. Jesús lo hacía. Tenía que tomar decisiones trascendentales para su ministerio, para su vida. Entonces pasaba una noche entera en oración, apartado, con el Padre, escuchando. Tenés que ver de qué tenés que apartarte. Quizás tenés que apartarte de voces que te están hablando y no dejan concentrarte en lo que Dios tiene que decirte. Porque ¿no te pasa a veces que uno necesita una respuesta, ¿no? Pero vamos a buscar a Dios y sin embargo charlamos con mi amigo, con mi otro amigo, con el de más allá, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. Y uno va charlando, pero no te dedicaste el tiempo. Y Dios te está queriendo hablar, pero uno escucha a uno, a otro, y al final terminás tomando una decisión, pero no es la decisión que Dios quería que tomes. Tenemos que apartarnos de las voces que nos dejan escucharlo. Tenemos que darle la atención que Él necesita. Él no va a compartir su tiempo con otros. Dios no comparte su tiempo con otros. Dios quiere pasar tiempo con vos, a solas. Quiere que nos encontremos todos los días. Dios quiere encontrarse conmigo todos los días. Imagínense si yo no le dedico eso. Dios no va a compartir mi tiempo con otros. Él quiere estar conmigo. Tenemos que saber dejar de leer lo que no corresponde. Quizás te tocará apartarte de las redes sociales. Yo hay momentos donde tengo que tomar decisiones o tengo que escuchar lo que Dios quiere para mí porque estoy viviendo un momento de crisis, porque estoy hoy viviendo un momento difícil y tengo que apartarme de ciertas cosas. Yo tengo redes sociales, pero hay momentos donde no me meto o no leo porque me conozco. Sé lo que me afecta. Entonces, si me va a afectar emocionalmente entrar y revisar y me va a impedir escuchar a Dios, no entro. Porque necesito primero estar fuerte, primero tener claro lo que Dios me dijo para después que lo otro no me afecte. Vos sabés qué te afecta y qué no te afecta. Entonces, son tus decisiones. Tenemos que apartarnos para que nuestra mente y nuestras emociones estén calmas. Porque cuando hay mucho alboroto interior, es difícil escuchar a Dios. Apartarnos va a sacar el ruido en ese canal de comunicación. Porque tenemos que hacer lo que Dios nos pide y no lo que creemos que Él quiere que hagamos. Lo que Él nos dice. Por eso Jesús se apartaba. Entonces una de las características que tenía era se apartaba, apartado. Y después, segundo punto, en privado. Él conoce lo que estamos pasando, no hace falta que nosotros lo hagamos público. Miren lo que dice Mateo 6, del 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él es nuestra roca, es nuestra fortaleza, nuestra fe está puesta en Él. Por eso tenemos que ir a lo privado. Es fácil andar llorando por ahí y hablando con la gente, buscando que alguien te escuche y que alguien te dé la solución. Es fácil. Es fácil andar por ahí hablando con uno, con otro. No, hoy estoy mal y me está faltando esto. No, hoy estoy mal y me está faltando esto. No, hoy estoy mal, ¿sabes qué? Me está faltando esto. Es fácil. Es fácil buscar que el hombre, y cuando digo hombre o mujeres, nos ayuden. Pero si hacemos esto, no vamos a ser consistentes con lo que creemos. Ahora, ¿puede Dios usar a hombres para ayudarnos? Claro que sí. Claro que sí. Pero me tengo que asegurar que eso pase porque yo busqué a Dios. Me tengo que asegurar que Dios puso a esas personas en mi camino.
Y no que haya sido yo por mis comentarios, porque si ando por ahí pidiendo ayuda y gritando a los cuatro vientos qué necesidad tengo, seguramente alguien que sea bueno va a venir y va a solucionarme el problema. Y ahí uno dice, wow, Dios escuchó mi oración. No, no fue que Dios escuchó tu oración. El tema fue que gritaste a los cuatro vientos lo que necesitabas. Y alguien quiso ayudarte y te ayudó. Pero no tuviste la respuesta que hubieses obtenido si hubieses ido a lo privado. No tenías la respuesta que hubieses obtenido si lo hubieses ido a buscar a Él. No lo tendrías a la manera de Dios. La obtuviste a tu manera, pero no a la manera de Dios. ¿Sabes cuál es la manera de Dios? Miren lo que dice el mismo versículo, pero en la Reina Valera. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público. ¿Sabes por qué en público? Porque cuando Dios hace algo se nota. Cuando Dios hace algo se nota. Todos se dan cuenta. Cuando Dios obra, todos se dan cuenta. Y como lo buscaste en privado, tenés la certeza de que lo que pasó fue obra de Dios. Y cuando alguien venga a decirte, qué bueno que te salió bien, no, fue Dios. Fue Dios porque lo busqué, porque sé que fue Él. No te da para llevarte la gloria que es de Él. Lo buscaste en privado y Dios lo hace público, no para que vos seas reconocido, sino porque lo que Él hizo en tu vida se va a ver, lo van a ver los demás. Y ese es el momento de poder hablar y de decir la gloria de Dios. Dios cambió esto en mi vida. Él me salvó, Él me rescató, Él restauró mi familia, Él restauró mi economía, Él me dio el hijo que le estaba pidiendo y no lo podía tener. Él abrió la puerta que nadie había abierto. Tenemos que buscarlo en privado y Él hará tal obra en nosotros que se va a ver en público. Por eso Jesús se apartaba y en lo privado tenía sus conversaciones más potentes con el Padre. Dios, acá es donde a veces confundimos los versículos. Cuando yo era chico escuchaba este versículo, no, porque y Dios te va a recompensar en público y te van a ver. No, el que se tiene que ver es Él, no nosotros. Lo que Él va a hacer en tu vida va a ser tan potente y tu experiencia en lo privado fue tan potente que cuando el resto vea lo que está pasando en tu vida, tu boca lo único que va a hacer adorarlo a Él, darle la gloria a Él, hablarle de Él a otros, porque lo que pasó en tu vida nadie lo podría haber hecho. Nadie podría haber sanado esa relación, nadie podía haber sanado la herida, nadie te podría haber sacado de la depresión como te sacó Dios. Nadie te podría haber librado de la enfermedad como Él te libró. Nadie te pudo haber librado de las deudas como Él te libró. Y cuando eso pasa, es público el acto de Dios, no vos. El acto de Dios se vuelve público. Apartaos en lo privado. Para llegar al tercer punto. Apartados en lo privado para cumplir propósito. Apartados en lo privado para cumplir propósito. Dice Lucas 22. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Luego de la oración viene la fortaleza. Luego de la oración viene la fortaleza. Apartado y privado para cumplir el propósito. Entrás a tiempos de oración cansado, desanimado,
confundido, cargado, hasta rendido. Pero sales fortalecido, lleno de fe, con certeza de lo que tienes que hacer y animado para seguir cumpliendo el propósito que Dios te encargó. Entras derrotado y salís en victoria en los tiempos de oración, no porque te apoyaste en el hombre, porque lo fuiste a buscar, te apartaste, fuiste a lo privado, lo buscaste, derramaste todo lo que sos y de ahí salís fortalecido en Él. No todo va a ser color de rosas. Lo que leíamos recién, Jesús estaba orando porque venía el momento en el que Él iba a morir. Por eso Él va y hace esa oración. Se estaba preparando para morir en la cruz. Fue a buscar a Dios porque iba a enfrentar el peor momento de su vida, el momento de mayor sufrimiento, de mayor flagelo. Por eso Jesús va y le dice: si puedes, aparta de mí esta copa, dice otra versión. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús depositó su carga, su dolor y su sufrimiento a los pies de su Padre. Fue a buscarlo. No anduvo llorando por ahí. Él iba a esos momentos de intimidad y se derramaba. Apartado en lo privado, Él se derramó. Y dice que vino un ángel y lo fortaleció. Salió de ahí fortalecido. Pero en su oración Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. No mi voluntad sino la tuya. Ese corazón sincero es el que tiene que haber en nosotros cuando entramos a buscarlo, porque Dios te va a hablar y quizás la respuesta que Él te dé no sea la que vos estés esperando, no sea lo que vos querés hacer, pero es la voz de Dios. Jesús es el espejo donde nos miramos. Él fue a buscar a Dios, le pidió que si era posible no pasara eso, pero que se hiciera su voluntad. Salió de ahí fortalecido. Si uno lee ese pasaje, a Jesús lo ve sufriendo. ¿En dónde? En la presencia de su Padre. Con su Padre, en su encuentro con su Padre. Pero cuando sale, Jesús salió entero, fortalecido. Salió para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Si Él lo hizo y Él es nuestro espejo, ¿cómo no vamos a nosotros poner por delante de la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos hacer? Él no pensó en Él, pensó en nosotros. Pero esto pensó en vos. Cuando Él estaba haciendo esa oración, cuando Él salió, estaba pensando en vos. Porque murió en la cruz por vos y por mí y por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ese momento de oración fue crucial. Yo te dije, Él se apartaba a lo privado porque tenía que tomar decisiones cruciales para su vida. Oró, se apartó, Dios lo fortaleció y salió de ahí dispuesto a hacer lo que el Padre le había pedido, no lo que él quería, lo que el Padre le había pedido. Y gracias a ese acto de amor incalculable, gracias a ese acto de amor sin límites, gracias a esa entrega, tenemos acceso libre. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esa escandalosa gracia, ¿sabes por qué es escandalosa? Porque se nota. Se nota porque decime si en tu vida cuando te alcanzó la gracia no se notó, porque ni vos ni yo lo merecíamos. Por eso es escandalosa. Porque se nota. Se nota. Tenemos este acceso
confiadamente al trono de la gracia. Todos los días tenemos la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Hoy somos salvos gracias a ese acto maravilloso de amor extraordinario que nos reconcilió con el Padre y que nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente. Acerquémonos, acércate hoy. Hoy es el día para que te acerques confiadamente, apartado, en privado, al trono de la gracia, para cumplir el propósito que Dios te mandó. Él te quiere hablar, Él te lo va a decir. Dios es claro, pero tenemos que apartarnos, estar en lo privado con Él, para salir a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Hoy quizás es el día que te toque pensar en esto. ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Cómo está tu tiempo cerca de Dios? No sé cómo está tu vida. Quizás hoy es el día de apartarte a lo privado para dejar ese problema, para dejar esa enfermedad. Confiadamente, Él te conoce. Leíamos ahí, Él sabe lo que le vas a pedir. No tengas miedo de entrar a su presencia y decirle: Dios, me pasa esto, estoy así, no lo puedo manejar, no sé cómo hacerlo, me metí en este problema, estoy metido en este embrollo, tengo este lío en mi cabeza. Quizás hace mucho que no te apartás a lo privado con Él y tenés esos encuentros. ¿Te acordás de esos encuentros? Cuando pasaba el tiempo y no te dabas cuenta porque estabas ahí con Él. O quizás hoy estás conectado por primera vez. Y ese acto de Jesús que cambió nuestras vidas puede cambiar tu vida. Si recibes a Jesús en tu corazón, puedes entrar y acercarte confiadamente al trono de la gracia. No importa tu pasado, no importa lo que viviste, no importa lo que hiciste, no importa lo que hiciste hasta ahora. Acércate confiadamente, porque ese acto de amor está vigente hoy en día. Pasó hace años, pero está vigente hoy en día. Confiadamente al trono de la gracia, apartado en lo privado para cumplir propósito. Apartado en lo privado para cumplir propósito. Y yo quiero que ahora tomemos un tiempo para adorar, para estar con Él. No sé cómo estás, dónde estás o con quién estás, pero adoremos juntos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Está pegada a ti, tu dulzura. Ahora es el tiempo de derramarte en su presencia, de derramarte en su presencia. No cambiaría nada por ti, mi mirada puesta en ti, amado. No importa cómo estás, hoy es el día de apartarte, ir a lo privado, volver a encaminarte, que el propósito se vuelva a encaminar en tu vida, para que cumplas propósito. Dios tiene un propósito contigo. Hoy es el día de restaurar, hoy es el día de volver a esa comunión, hoy es el día de volver a
disfrutar de su presencia. Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz. La recompensa es mi vida rendida a ti, Jesús. Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz. La recompensa es mi vida rendida a ti, Jesús. Decile esto. Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz. La recompensa es mi vida rendida a ti, Jesús. Él pagó un precio altísimo por nosotros. Él pagó un precio altísimo por tu vida, para que tengamos una eternidad con Él. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es servirle. ¿Pero en qué? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Apártate, ve a lo privado para cumplir el propósito de Dios sobre ti. ¿Todavía no lo sabes? Apártate a lo privado para cumplir el propósito de Dios. No hay nada mejor que gastar nuestras vidas en Él, una y otra vez, circunstancia tras circunstancia. Haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No cambiaría nada por ti. Mi mirada puesta en ti. Tus ojos en Él, nuestra mirada en Él. No miro a otro Nuestra mirada en Él. lado. Mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra. Estoy enamorado. No cambiaría nada por ti. Mi mirada puesta en ti, amado. Señor, ponemos nuestra mirada en ti, solo en ti. Aquí estamos en nuestra vida hoy. Te la entregamos como una ofrenda en agradecimiento a ese amor extraordinario, a ese acto de amor extraordinario. Y si es la primera vez que te conectas, dile ahí a Dios: quiero que entres en mi vida. Señor, quiero tenerte como el Señor de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido a mi manera. Quiero vivir a tu manera. Quiero vivir mi vida contigo. Hoy quiero que entres a mi vida. Y vuelvo a mirar. Señor, gracias por una y otra vez, llevarnos al original. Una y otra vez volver a colocarnos en el lugar donde tenemos que estar. La recompensa es mi vida. Y nuestra recompensa es y será servirte, gastar nuestros días, nuestros años, nuestras horas, sirviéndote, extendiendo el reino a las naciones, hablando de ti, hablando del Dios que nos sanó, que nos restauró, que nos cambió, el Dios que nos dio vida, que nos fortaleció, que cambió nuestros matrimonios, que restauró la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, el Dios que restauró nuestra economía. Hablar del Dios que vive en nosotros. Queremos ser de los que nos apartamos a lo privado para que se note lo que haces en nosotros, para que tú te lleves la gloria, para que nuestras vidas hablen de ti, para que nuestras vidas tengan tu perfume, hablen de ti, hablen de lo que tú puedes hacer. Queremos ser de los apartados en lo privado
y que cumplen el propósito. Cuenta con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.